A las 3:17 de la mañana, el panel encendió una luz ámbar junto al número 317. No salió ninguna voz del altavoz. Mateo Salgado miró hacia el corredor y sintió que el cansancio desaparecía de golpe. La habitación 317 llevaba años clausurada. Era la primera guardia nocturna de Mateo como auxiliar de servicios hospitalarios. Seguía en periodo de prueba y necesitaba conservar aquel empleo. Su única tarea importante al amanecer sería entregar un registro limpio, sin errores, tachaduras ni pendientes que hicieran dudar de él. Pensó en una falla eléctrica. Caminó hasta el extremo antiguo del tercer piso, donde una pared provisional separaba el área activa del pasillo en mantenimiento. Detrás de una ventana estrecha, vio la puerta 317, cubierta por 2 tablas y una capa de pintura gris. Entonces, el panel emitió un segundo tono. En la pantalla apareció una palabra respondida. Mateo no había tocado ningún botón. Desde el otro lado de la puerta clausurada, sonaron 3 golpes lentos y la luz ámbar se apagó exactamente cuando el reloj cambió a las 3:18. Volvió al módulo y buscó la hoja de entrega de turno. Quería anotar una posible falla sin exagerar lo ocurrido. En el renglón de incidencias escribió: panel 317, tercer piso. Apenas puso el punto final, el elevador del corredor se abrió solo. No había nadie dentro. Mateo borró tercer piso y escribió módulo central, pensando que así describiría dónde estaba el panel. Las puertas del elevador se cerraron. Un instante después, el altavoz del módulo central soltó una respiración tenue, demasiado cercana para venir del pasillo. Debajo de su nota apareció una línea de tinta gris que Mateo no recordaba haber visto. Ocupante de 317, Elena Varela. Revisó las hojas anteriores. No había ese nombre, ni una admisión, ni una firma. Tomó el corrector y cubrió la línea completa. La tinta gris atravesó el corrector como humedad. Ahora decía: Elena Varela, recibida por Mateo Salgado. Mateo tachó su apellido. El registro respondió, añadiendo su número de empleado y la frase primer turno de prueba. Nadie, salvo administración, conocía todavía ese dato. Al margen, apareció una hora, 2:41. Mateo había sido contratado a las 9 de esa mañana. A las 2:41, aún no trabajaba allí. Sin embargo, junto a la hora surgió una firma parecida a la suya, temblorosa, como si alguien hubiera practicado su nombre durante años. Dejó de borrar, observó el documento y recordó el recorrido de la anomalía. Primero escribió tercer piso y el elevador abrió allí. Después escribió módulo central y la respiración llegó al altavoz. La presencia solo avanzaba hacia los espacios anotados en el registro nocturno. Mateo levantó el teléfono para llamar al responsable de guardia, pero el formato exigía anotar el área desde donde se reportaban. No escribió nada. Al otro lado de la línea, oyó un tono y luego una voz apagada que repetía: ¿Dónde me reciben? Colgó, sin contestar. Revisó el panel. La señal de la 317 había aparecido únicamente a las 3:17 y había comenzado como una luz ámbar sin voz. Todo lo demás surgió después de sus anotaciones. Aquello no necesitaba caminar por el hospital. Necesitaba que alguien le escribiera un camino. Su primer impulso fue arrancar la hoja. Alcanzó a levantar una esquina y todas las luces del módulo parpadearon. La tinta gris se ensanchó hasta formar una mancha con la silueta de una puerta.
Mateo soltó el papel. Ocultar información solo estaba fortaleciendo aquello. Comprendió otra regla. La amenaza no podría cruzar el amanecer si el registro quedaba cerrado sin una identidad humana asociada. Pero romperlo o quemarlo equivalía a ocultar información y la anomalía crecería. Debía conservar el documento, decir la verdad y no entregarle a nadie. Para comprobarlo, escribió una palabra que no nombraba a ninguna persona: elevador. El indicador descendió de 7 a 3 y las puertas se abrieron frente a él en adentro. No había cabina, sino el mismo corredor clausurado, prolongándose donde debía estar el hueco. Mateo añadió: archivo. En otra línea, las puertas se cerraron y volvieron a abrirse ante los estantes del archivo. Escribió lavandería. Apareció un pasillo de azulejos húmedos. El elevador solo abría hacia los lugares que Mateo acababa de escribir en el registro. Tachó lavandería por reflejo. La tinta gris añadió su fecha de nacimiento. Tachó archivo y apareció su domicilio. Cada corrección del nombre imposible o de las líneas que lo acompañaban agregaba un dato más preciso sobre él. La hoja estaba construyendo una identidad completa. En la parte inferior encontró el espacio para la firma del turno entrante. Estaba vacío, pero una frase comenzaba a formarse encima: responsable que recibe. Mateo entendió que buscaba la ocupante. Si alguien aceptaba la entrega, la 317 dejaría de estar clausurada para esa persona. Podía salvarse dejando el registro sobre el escritorio. Quien llegara al amanecer firmaría por rutina y cargaría con la habitación. Era la salida más fácil y también la más cobarde. Mateo cerró la carpeta, la sostuvo contra el pecho y decidió no transferir el pendiente. Las palabras ya escritas comenzaron a responder. Del módulo central llegó el roce de una silla. En el elevador sonó un timbre. Desde el tercer piso retumbaron 3 golpes. La presencia no podía entrar en sitios nuevos, pero dominaba cada espacio que Mateo le había abierto. Faltaba menos de 1 hora para el relevo. La trabajadora asignada al turno matutino se llamaba Clara Ríos Mateo. Solo la conocía por el horario impreso junto al reloj. Se prometió no escribir su nombre en el registro, ni siquiera para advertirle del peligro. La carpeta se abrió sola. La línea gris ya no pedía una ocupante, pedía una responsable. Letra por letra apareció Clara Ríos, aunque Mateo jamás había escrito ese nombre en la hoja. Debajo surgió un espacio de firma y una hora futura a las 6:02. Afuera, más allá de las puertas de vidrio, una mujer cruzó el estacionamiento con 15 minutos de anticipación. En el registro, Clara ya figuraba como responsable de la 317. Antes de entrar al edificio, la tinta dibujó el primer trazo de su firma, sin que ella tocara la pluma. Mateo corrió a la entrada, pero las puertas no cedieron. El interfono se encendió con una voz idéntica a la suya. Un yo. Entrego la habitación 317. Clara levantó la vista desde afuera. Si respondía o firmaba al entrar, la puerta clausurada se abriría para ella. Mateo dejó de corregir el documento. Ya no intentó borrar su nombre ni el de Clara. En una hoja nueva escribió: solo hecho señal ámbar a las 3:17. Habitación clausurada. Identidad no verificable. Incidencia no aceptada. No añadió áreas, pacientes ni responsables humanos. Después trazó una línea bajo el último renglón y escribió: registro cerrado, sin identidad humana asociada, pendiente no transferido.
no firmó la aceptación. Firmó únicamente como autor de la observación. Era una diferencia pequeña, pero por primera vez, el documento no podía convertir obediencia en consentimiento. El hospital entero pareció contener el aire. El elevador abrió hacia la 317. Los golpes se aceleraron. La tinta gris copió cada dato de Mateo y trató de completar la firma de Clara. Él mantuvo la carpeta abierta sin romperla y esperó frente a la primera luz del amanecer. A las 6:01, una claridad pálida alcanzó el escritorio. La firma incompleta se detuvo. El corredor imposible desapareció del elevador y la puerta exterior se abrió. En el registro, Elena Varela perdió una letra, luego otra, hasta quedar convertida en una línea gris sin identidad. Clara entró y Mateo le explicó que había cerrado una incidencia no verificable sin asignársela. Ella leyó la hoja nueva y firmó solamente la recepción del turno general, lejos del renglón 317. La luz ámbar permaneció apagada. La habitación siguió clausurada para ambos. Mateo conservó el empleo porque su registro no ocultaba nada y no culpaba a nadie. Semanas después, al revisar una copia digital del turno, encontró un campo que nunca había llenado. An incidencia cerrada a las 3:17. Debajo, el sistema esperaba una identidad. El cursor seguía parpadeando